de la serie, referencias históricas que demuestran la existencia de Jesús de Nazaret. En este video vamos a tratar sobre un personaje cuyo nombre resuena a través de la historia, ligado al juicio y crucifixión de Jesús de Nazaret. Su nombre, Poncio Pilato. Su nombre ha sido pronunciado en innumerables idiomas, en iglesias y sinagogas, en aulas y tribunales. La principal fuente de información proviene de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Estos textos, escritos décadas después de los eventos, describen y ofrecen relatos diferentes, pero en última instancia armoniosos sobre el juicio y ejecución de Jesús. Pintan una imagen de Pilato atrapado en la duda, que cede ante las presiones de las autoridades religiosas judías y que se lava las manos para sentirse libre de culpa por la muerte de Jesús. Sin embargo, los evangelios ofrecen solo una perspectiva sobre esta compleja figura histórica. Para obtener una comprensión más completa de Poncio Pilato, debemos explorar los escritos de historiadores contemporáneos y profundizar en el contexto político y social de la Judea romana en el siglo I después de Cristo. En este video te presento 5 referencias históricas sobre Poncio Pilato, las cuales nos dan una perspectiva más amplia sobre el personaje. Les saluda el profesor Wilfredo Escoto. En los Evangelios del Nuevo Testamento, nos dice que todos los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo y los escribas celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron al pretorio y le entregaron al procurador romano Poncio Pilato. Le acusan de alborotar al pueblo, de ser malhechor y decir que es el Mesías rey. Al comparecer Jesús ante Poncio Pilato, la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, sí, tú lo dices. El interrogatorio de Poncio Pilato fue de tinte político, ya que la acusación contra Jesús se entendía como un desafío a la autoridad romana. En esos tiempos únicamente el Imperio Romano ponía en el poder a los reyes judíos. El pueblo judío perdió el derecho de nombrar su rey desde los tiempos de Pompeyo, tal como consta con los nombramientos del rey Herodes el Grande y su descendencia. El cristianismo se extendía hacia el occidente, y parte de lo que enseñaba su doctrina era de someterse a la autoridad del emperador romano, según lo dice Pablo en la carta a los romanos. En los evangelios, se intenta presentar a Poncio Pilato como inocente de la muerte de Jesús, según lo dicen los evangelios de Lucas y Juan. Donde Poncio Pilato dice a los sumos sacerdotes, ningún delito encuentro en este hombre. Luego, Poncio Pilato pide el beneplácito a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo si libera a Barrabás o a Jesús. Después, pregunta a las gentes, ¿pero qué mal ha hecho? Enseguida tomó agua y se lavó las manos, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. ¿Poncio Pilato fue un gobernante justo y que en verdad deseaba liberar a Jesús? ¿Pedía Poncio Pilato opinión a las gentes para tomar decisiones de esa clase? ¿Era Poncio Pilato de una personalidad ambivalente y llena de dudas? A continuación les presento 5 referencias sobre Poncio Pilato, que nos dan pautas sobre su conducta. La primera referencia es del judío Filón de Alejandría en su tratado sobre la embajada ante Cayo. El emperador Gayo Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula, había considerado como rebelde a los judíos por ser el único pueblo que no le reconocía como un dios. Calígula había ordenado erigir una estatua colosal de sí mismo en el lugar más sagrado del templo de Jerusalén. A dicho lugar, según las leyes judías, únicamente podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año y bajo ciertas normas. Esta situación llevó al pueblo judío a efectuar 2 acciones principales ante el emperador Calígula. La primera fue enviar una embajada a Roma, donde el emperador. La segunda, el envío de una carta al emperador Calígula, escrita por el rey Agripa I, nieto de Herodes el Grande, quien era amigo del emperador, ya que Calígula le había salvado de la prisión que le impuso el emperador Tiberio, y le honró nombrándolo rey. En esa carta, el rey Agripa le solicita encarecidamente a Calígula que no profane el templo con imágenes de ninguna clase, ya que ninguno de sus gloriosos antepasados lo había hecho, citando entre estos a los emperadores Tiberio y Augusto. Le informa Agripa a Calígula que siendo emperador, Tiberio nombró a Poncio Pilato gobernador de Judea, e intentó introducir escudos dorados dedicados al emperador Tiberio en Jerusalén. Este acto fue considerado provocador y ofensivo por la población judía. Se generó un gran descontento a los judíos, por lo cual se manifestaron ante Poncio Pilato. Este rechazó con firmeza la petición de retirar los escudos. El rey Agripa, en su carta al emperador Calígula, le narra lo que les había sucedido a los judíos con Poncio Pilato. Agripa le describe a Poncio Pilato que era de una naturaleza inflexible, inmisericorde en su impertinencia. Sigue narrando el rey Agripa, que ante la negativa de Poncio Pilato, los judíos le dicen que van a enviar una embajada ante el emperador Tiberio. Esto le molestó de sobremanera a Pilato, pues temía que enviaran la embajada y presentaran pruebas ante Tiberio de sus acciones en contra del pueblo judío, de los insultos, las rapiñas, los actos de violencia, los agravios, las ejecuciones de reos sin juicio ni condena,
y de su crueldad infinita e inhumana. La segunda referencia la hace Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, donde relata que Poncio Pilato se ve obligado a retirar de Jerusalén las efigies del emperador ante la obstinada intransigencia de los judíos. Poncio Pilato llevó al ejército para asentarlo en Jerusalén, con la intención de acabar con las costumbres judías. Concibió la idea de introducir en la ciudad las efigies del emperador por la noche para que no se enteraran los judíos. Los judíos se enteraron y se presentaron en masa, suplicándole a Pilato durante muchos días que ordenara el traslado de las efigies de Jerusalén a otra parte. Pilato no accedió a sus ruegos y en vista de que no dejaban de hacer sus peticiones, al sexto día, ubicó al ejército con armas a escondidas de los suplicantes y subió al estrado. Y como los judíos volvieron a suplicarle, Poncio Pilato, tras dar a sus soldados la señal convenida, los puso en derredor de los suplicantes, y declaró que despedazaría a todos si no recibían las imágenes y estatuas de César, y señaló a los soldados que sacasen de la vaina sus espadas. Los judíos, arrojándose al suelo boca abajo, y poniendo al descubierto su cuerpo para ser traspasados por las espadas, dijeron que les produciría mayor placer recibir la muerte que osar contravenir la doctrina propia de las leyes. Y Pilato, maravillado de la entereza que mostraban en la observancia de sus leyes, ordenó inmediatamente trasladar las efigies de Jerusalén a Cesarea. Tercera referencia, es también de Flavio Josefo en su obra Antigüedades de los Judíos. Relata sobre Poncio Pilato lo relacionado con los disturbios ocasionados por la construcción de un acueducto. Y Pilato construyó un acueducto hasta Jerusalén a costa del dinero sagrado. Los judíos no estaban contentos con el acueducto y reunidas millares de personas lo increpaban y gritaban que abandonara tal empeño. Pilato envió una enorme cantidad de soldados vestidos con el mismo atuendo que el de los judíos y que portaban porras debajo de su vestimenta. Les ordenó a los judíos que se retiraran, y en vista que insistían en insultarlo, dio a los soldados la señal convenida. Entonces estos los golpearon con mucha mayor dureza de lo que les había mandado el propio Pilato, azotando por igual a los que alborotaban y a los que no. Al ser cogidos desarmados por hombres bien pertrechados, muchos de los alborotadores murieron. Viendo entonces el pueblo la gran cantidad de los muertos, se redujo a silencio. La cuarta referencia nos la ofrece también Flavio Josefo en su obra Antigüedades de los Judíos, donde narra la masacre de samaritanos efectuada por Poncio Pilato. Un líder del pueblo samaritano les mandó que se reunieran con él en la cima del monte Garizim. Si acudían les mostraría los objetos sagrados sepultados en ese lugar por Moisés. Los samaritanos le creyeron y tomaron las armas, era una multitud. Antes de que los samaritanos subieran a la montaña se les anticipó Poncio Pilato con soldados de caballería y de infantería, quienes al trabar combate y enfrentarse mataron a unos y pusieron en fuga a otros, y llevaron detenidos a un elevado número de ellos. A los principales cabecillas así como a los más influyentes los mató Poncio Pilato. Esto es muy similar a lo que se relata en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Le informan a Jesús de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Jesús les advierte, que si no se arrepienten, todos van a padecer igualmente. Vitelio, legado de Siria, depone a Pilato. Los senadores de Samaria se presentaron ante Vitelio, que ocupaba el cargo de legado de Siria, y acusaban a Poncio Pilato de la muerte de los samaritanos, que habían acudido a Monte Garizim, no para sublevarse contra los romanos, sino para escapar de la insolencia de Pilato. Vitelio entonces ordenó a Poncio Pilato que partiera hacia Roma para responder ante el emperador de las acusaciones que contra él habían vertido. Y Poncio Pilato, después de pasar 10 años en Judea, se dirigió a Roma, obedeciendo a los mandatos de Vitelio, a los que no podía oponerse. La quinta referencia es también de Flavio Josefo en su obra Antigüedades de los Judíos. En el párrafo donde Flavio Josefo se refiere a Jesús, el cual dice, ante una acusación presentada por gente principal entre los nuestros, Pilato lo condenó a la cruz. Al respecto, Emil Schurer nos da la siguiente conclusión. Se hace una clara distinción entre el papel desempeñado por Pilato y el desempeñado por la aristocracia judía en el proceso de Jesús. Aunque Josefo afirma que los cargos contra Jesús fueron presentados por algunos nobles judíos, la responsabilidad de la sentencia de muerte recae sobre Pilato. Ninguno de los evangelistas afirma este hecho sin ambigüedades. Deseo agradecerles por llegar hasta el final del video. Después de haber conocido las referencias sobre Poncio Pilato, saca tus propias conclusiones. ¿Poncio Pilato en verdad quiso salvar de la muerte a Jesús? ¿Poncio Pilato era de una personalidad ambivalente y de dudoso proceder? ¿Poncio Pilato fue un asesino cruel? Déjanos tus opiniones. Que tengas un excelente día.